Diseño de sistema de monitoreo para variables de caudal y pH en la planta de tratamiento de aguas residuales El Tejar. Categoría: Proyecto de investigación en curso. Universidad de Ibagué, Facultad de Ingeniería Electrónica. Autor y ponente: John Harold Andino Palacios. Planteamiento del problema. La planta de aguas residuales El Tejar cuenta con una capacidad de tratamiento de 128 litros por segundo. En la actualidad procesa en promedio una cantidad de 105 litros por segundo de aguas residuales. Todas estas aguas provienen de alrededor de 85.000 habitantes, de los cuales se remueven alrededor del 80% de las impurezas presentes en estas aguas, dando un estado aceptable para ser devueltas a los ríos. Para la obtención de este resultado se llevan a cabo tres procesos fundamentales. El primero es la remoción de sólidos, arenas y grasas. Al ingresar el agua residual, principalmente son removidos los objetos de tamaño grande por medio de una rejilla. Luego son removidos los objetos más pequeños por medio de un tornillo sin fin, el cual presenta una rejilla más pequeña. Los excesos de agua son evacuados por medio de una tubería dirigida hacia el río. Después, estas aguas son dirigidas a un canal desarenador con el fin de reducir la cantidad de arenas y piedras pequeñas presentes en las aguas. Luego, es dirigida hacia las trampas de grasas con el fin de remover al máximo todas las grasas presentes en dichas aguas. Hasta este punto, se ha removido alrededor de un 25% de contaminación de las aguas. En la segunda etapa se lleva a cabo el proceso de depuración en el reactor WAS por medio de microorganismos, los cuales remueven las impurezas presentes en el agua, dando como resultado desechos de materia orgánica o lodos, gas metano y sulfídrico, agua, entre otros residuos. Los gases que son producidos por dichos microorganismos son recogidos por unas cámaras, las cuales por medio de tuberías son conducidos hacia una chimenea para luego ser quemados. El agua resultante producida por este proceso es dirigida hacia la parte final de la purificación. En este punto se ha removido entre un 40 y 60% de las impurezas. La tercera etapa se lleva a cabo en la laguna de maduración, donde se logra el resto de la depuración. En este punto se hace circular lentamente el agua por la laguna hasta ser vertida en el río. Esto se hace con el fin de remover el resto de las impurezas, obteniendo valores de alrededor del 80% de remoción. La medición de las variables presentes en el proceso de remoción de impurezas del agua es de gran importancia para obtener resultados deseados. En la actualidad, la planta de aguas residuales El Tejar lleva a cabo mediciones de pH de manera manual, con un promedio de 4 muestras en un mes por cada punto en dos partes distintas de la planta. Esto nos muestra un déficit en el monitoreo del pH, obteniendo resultados indeseados de remoción de las impurezas en las aguas, ya que los microorganismos presentes en los reactores UAS, encargados de una parte de la limpieza, son sensibles a los cambios repentinos de pH. En cuanto al muestreo de caudal, no cuenta con un sistema de medición a la entrada de la planta, solo cuenta con la medición de caudal en los vertederos presentes en el reactor UAPS de forma manual, por lo cual se presenta ineficiencia en la reacción pertinente de los operarios en el momento en que el caudal sobrepasa los límites de procesamiento de la planta. Con base a lo anteriormente planteado, el problema a resolver dentro de la investigación se puede resumir en: cómo tecnificar el proceso de tratamiento de aguas residuales en El Tejar a través de la medición de pH y caudal para implementar el monitoreo en línea que conduzca a un mejor rendimiento de la planta, alcanzando los estándares de calidad exigidos para este tipo de procesos a un costo razonable. Objetivos: medición de caudal en la entrada de la planta por medio de un caudalímetro electrónico.
medición de pH en la entrada y salida del reactor WASP por medio de pHímetros electrónicos, diseño de la plataforma o software de monitoreo y registro en línea de los datos obtenidos por los sensores electrónicos de las variables, disminución de los impactos medioambientales y costos de funcionamiento. Marco teórico. El tratamiento de aguas residuales incorpora procesos físico-químicos y biológicos los cuales tratan y remueven contaminantes microbianos y químicos introducidos por el uso cotidiano del agua. Para un debido control del tratamiento se debe contar con la medición de variables como el pH y caudal. El pH es una magnitud de mucha importancia en un sinnúmero de procesos biotecnológicos. El control de esta variable es en general difícil de realizar debido a la dependencia altamente no lineal entre los reactivos que ingresan al sistema y el pH que se establece. Esta no linealidad ya aparece en la definición, puesto que pH es igual a menos logaritmo de H más. La escala de pH es logarítmica, va de 0 a 14. Un punto de pH significa concentración 10 veces mayor o menor que la anterior o posterior a la escala. Podemos decir entonces que un pH de 5 es 100 veces más ácido que uno de 7 neutro. El control de aguas residuales es un tema cada vez más importante, pues evita daños al medio ambiente y permite ajustarse a regulaciones. En las plantas de tratamiento de aguas residuales el pH ha de mantenerse en valores entre 6,8 y 7,6, sobre todo para no inhibir la etapa de metanogénesis. Caudal. En dinámica de fluidos, caudal es el área de la sección transversal efectiva del canal abierto y conductos similares que atraviesan el agua residual, multiplicado por la velocidad lineal media del fluido y se expresa por la ecuación de continuidad caudal igual a área por velocidad. Es igualmente importante caracterizar la variación de caudal de agua que llegan a la planta. Las aguas residuales urbanas presentan una variación importante del caudal a lo largo del día. Este tipo de curvas son similares a las del suministro de agua potable con un desfase de algunas horas. Las variaciones dependen de la población a la que sirve la planta de aguas residuales, la extensión del área servida, longitud de la red de alcantarillado, pluviometría, climatología, hábitos de población, etc. El proceso de medición se hace por medio de un caudalímetro, el cual es un instrumento que cuantifica el valor de caudal medido. Existen varios tipos de medidores de caudal en los cuales podemos encontrar electrónicos de molino, electrónicos de turbina, diferencial de presión, bicón, magnéticos, ultrasónicos, diferencial de temperatura, entre otros. Se realizaron la recolección de los datos medidos por la planta en un periodo de un año. El análisis de estos datos nos brindó la información adecuada para la búsqueda y selección de los sensores que más se acomodan a las necesidades de la planta de aguas residuales El Tejar. El gráfico nos muestra el movimiento de los valores de pH durante todo el año en dos puntos de la planta como lo son el reactor UAS y la laguna. Respecto a los datos analizados de pH y las necesidades de la planta, el sensor de pH seleccionado es el Senso LYT CA-CE con el módulo Quadroline pH 296. Este electrodo combinado de doble perforación es resistente a la presión y a la temperatura. Cuenta con un diafragma perforado y un electrolito en gel libre de agul, por lo que es resistente a los sulfatos. Su rango de medición de pH está entre 2 y 12. Este tipo de sensor resiste medios tales como aguas de drenaje muy contaminadas, emulsiones y suspensiones, muestras con proteínas. En la parte izquierda de la pantalla podemos visualizar unas de las principales características de este sensor. Aquí podemos visualizar el movimiento de caudal durante un año medidos en los vertederos ubicados en el reactor WAS. Estas mediciones se llevan a cabo de forma manual con un periodo de 1 hora.
Respecto a los datos analizados de caudal y las necesidades de la planta, el sensor de caudal seleccionado es el SmartScan 25. Este sensor es aplicable para medición de líquidos y flujo de canal abierto. Presenta una medición de largo alcance de hasta 40 metros con una gran exactitud. Cuenta con compensación automática de temperatura y no requiere calibración ni mantenimiento. Se aplica a procesos químicos, petroquímicos, alimentos y bebidas, aguas residuales, farmacéuticos, industrias pulpa y papel, plásticos, entre otros. Sus principales ventajas es su operación confiable, control eficiente y administración de procesos utilizando relés inteligentes internos, una fácil instalación, ahorra tiempo y reduce los costos, una sola fuente para una línea de productos completa. En la parte izquierda de la pantalla podemos visualizar unas de las principales características de este sensor. A continuación se visualiza la bibliografía relacionada con este proyecto. Gracias.